Génesis 4, del 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Este es quizás quizás el primero de los textos bíblicos que apunta directamente hacia la adoración. La adoración es uno de los conceptos, o quizás el concepto más importante de la Escritura, porque la adoración es la razón por la cual fuimos creados, la razón de nuestra existencia, el propósito para el cual Dios nos creó, que es la adoración. Y todos los conflictos que hemos visto en los capítulos anteriores del Génesis tienen que ver precisamente con una distorsión de la adoración o con un fracaso momentáneo de la adoración que se le debe dar a Dios o que merece Dios recibir de sus criaturas. Entonces, vamos a mirar algunos aspectos de la adoración y encontré, como ahora uno no puede preguntarle nada al Google porque te contesta la inteligencia artificial, yo no sé qué hacer con esa señora, ya ninguna página sirve, la que sabe es ella. Entonces, según ella, según la inteligencia artificial, que no está nada alejada de la realidad, encontré una definición que dice: adoración es la acción, y quiero que la meditemos, que pensemos bien, que reflexionemos en lo que esto significa y cómo esto encaja o choca con el concepto que podamos tener nosotros de adoración. Ojo que esto es un concepto de la inteligencia artificial. Dice, adoración es la acción de rendir culto o reverencia a Dios o a cualquier entidad considerada divina, mostrando respeto, obediencia y sumisión, tanto en la actitud del corazón como en la práctica ritual. Me pareció supremamente interesante, supremamente completo y bien elaborado lo que la inteligencia artificial sabe de la adoración, aunque ella no sabe adorar, ni puede adorar. Los que hemos sido llamados a adorar somos nosotros. Y qué cosa que de pronto una máquina nos diga algo más profundo en lo cual no hemos caído en cuenta. ¿Quién quiere que le repita la definición? Ok, sí, porque pensé que les pareció poquito, a mí me impactó. Dice, adoración es la acción de rendir culto o reverencia a Dios o a cualquier entidad considerada divina, mostrando respeto, obediencia y sumisión, tanto en la actitud del corazón como en la práctica del ritual. Mire qué interesante todos los elementos que tiene la adoración. Pero hay algo que a mí me impacta de la adoración según cómo se ve en toda la Biblia. Desde el primer culto, que es o sea, el primer culto, el primer servicio a Dios, que no tiene que ser sino que este es el primero que está relatado en la Biblia. No necesariamente esta fue la primera vez que adoraron a Dios, no. Este es el primer relato que hace la Escritura acerca de la adoración. Y usted puede seguir el hilo de todos los relatos que hay de la adoración, todos los personajes que vienen y todos los libros que vienen tienen un relato del momento, de la forma, del adorador, de la ofrenda, de lo que entregaban, todo. Y cuando uno mira todos esos relatos, todos en conjuntos, encuentra algo supremamente importante para nosotros, esta sociedad occidental, y es el hecho de que el principio de la adoración, o sea, lo más importante de la adoración o la esencia de la adoración es el dar. O sea, el principio de la adoración es que yo traigo algo para la deidad, yo traigo algo para Dios, dar.
Nosotros vivimos en una sociedad occidental donde vamos a donde vamos es buscando para ver qué vamos a encontrar. Esa es la mente de casi todo latinoamericano. O sea, ¿cómo voy yo ahí? ¿Qué van a regalar? ¿Qué están vendiendo? ¿Qué es lo que está en oferta? ¿Será que me gusta? ¿Será que no me gusta? ¿Será que me impacta? ¿Será que no me impacta? Pero la adoración genuina trae de afuera, o sea, viene ya preparada para dar. Y dar, no se asusten que no voy a hablar de la billetera, ese no es mi tema favorito. No tiene nada que ver con el dinero, pero sí implica el dinero, pero no vamos a hablar del dinero. Cuando hablamos del dar en la adoración, estamos hablando de entregar lo mejor de nuestras vidas. Eso es. Otro teólogo, este sí es una definición de un teólogo escribió que adoración es el más alto, excelso y costoso homenaje que se le puede dar a la deidad. Eso sí lo escribió un teólogo. Entonces, con estas definiciones acerca de adoración y entendiendo que la adoración tiene como esencia principal el acto del dar. O sea, el adorador viene dispuesto a dar. Si no trae nada para dar, no es un adorador. Repito, no es un adorador, llámese visitante, ocasional, como usted quiera, pero un adorador trae algo para adorar a su Dios. Eso es el principio fundamental de la adoración. Y con base en ese principio nosotros tenemos que empezar a pensar si nosotros estamos encajando dentro de esa definición. A la hora de venir aquí, ya venimos preparados para dar, ya venimos preparados para dar, es la pregunta. ¿Hemos dispuesto lo que vamos a dar o venimos simplemente, repito, como la mentalidad común latinoamericana, para ver qué es lo que hay ahí? O sea, para ver qué es lo que hay, para ver qué puedo agarrar, para ver qué puedo recibir. Estoy hablando con gente que está caminando con Dios hace muchos años. Estoy hablando con gente que camina con Dios hace muchos años y que dice haber conocido a Dios y que se proclama ante la sociedad como creyente y que ha recibido la revelación de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿tú sabías que adorar a Dios es disponer tu corazón y presentarte ante Él con una ofrenda, con algo que tú vas a entregar, con algo que has dispuesto antes de venir, lo has preparado para dar? Y si no lo sabes, búscalo. Toda la Biblia, cuando habla de adoración, habla de hombres que se levantaron temprano, por ejemplo, como Abraham, que se levantó muy de mañana, cortó leña, ensilló el burro y caminó hacia el servicio de la adoración. Pero todo lo que tiene que ver con adoración verdadera y genuina tiene que ver con el dar. Tú trajiste algo para dar hoy. Y repito, no estoy hablando de los diezmos, pero por supuesto que los diezmos tienen que ver, porque es algo que tú das. Y de hecho para algunas personas es lo que más le duele dar. No estoy hablando de los diezmos, estoy hablando de todo. Estoy hablando de tu vida. ¿Sabes que teológicamente hablando, la teología del culto divide el servicio en dos partes? Primera parte, nosotros le damos a Dios. ¿Qué le damos a Dios? La gloria, la honra, la alabanza, la reverencia, el honor, la gratitud, la exaltación. ¿Cuándo hacemos eso? Desde que entramos por esa puerta. La manera como tú entras por esa puerta, la hora en la que tú entras por esa puerta, el momento y la actitud con la que tú entras por esa puerta es lo que tú traes. Eso es lo que tú traes. Eso es lo que tú le estás dando. Esta es la primera parte del servicio. Vengo a adorar a Dios. Vengo a alabarlo. Es una parte esencial de la adoración. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. ¿Sabes qué es el atrio? El patio. El patio. O sea, de la puerta para la calle. ¿Sabes cuál es el atrio? El patio.
O sea, tú no has entrado y ya vienes agradando a Dios, ya vienes alabando a Dios. Por sus atrios con alabanza. Adorarle, cantarle con júbilo. Lo que pide Dios en la adoración es eso. Yo no sé por qué hay gente vieja que no ha entendido la cosa todavía. No sé, yo sé que cuando yo me acerco a este punto ya hay más de 4 cabezas que van a ser cortadas. Y no estoy hablando de los que por algún motivo llegaron tarde hoy porque yo ni cuenta me he dado. Para eso me siento en la primera banca para no ver nada. Yo hablo de lo que dice aquí. Adoración es lo que tú vienes a traer. Y la forma como tú entras, la forma como tú te bajas de tu carro en el parqueadero, afuera, y la forma como te desplazas acá, la hora en que lo haces, la solicitud en la que lo haces, la manera como te dispusiste a hacerlo, la expectativa que tenías anoche de venir a hacerlo, la preparación que hiciste, la disposición de tu alma, de tu corazón, de tu ropa, de tu horario, de tu plata, de tu vehículo, de todo, eso se llama adoración. Culto racional. ¿Qué es culto racional? Pues que lo que tú haces concuerda con lo que Dios hizo por ti. Que lo que tú haces concuerda con todo lo que Cristo ha entregado. De otra manera sería irracional. Así que esta es la mitad del culto, ya pasó. Lo que tú trajiste, revísalo. ¿Cómo lo trajiste? Revísalo. Ya pasó. Esta es la segunda parte. Aquí es donde ya se llena el culto, que es la parte de venir a recibir. Es Dios ahora el que te va a hablar. Es Dios el que va a sembrar en tu corazón una palabra que viene de lo alto, que viene de su boca, que ha sido diseñada para tu bienestar emocional, espiritual y físico. Aquí Dios te da. Aquí Dios te da. Pero el culto completo es cuando tú llegas con la reverencia, el respeto y todo lo que Él se merece. Y después de que tú le das todo lo que Él se merece y lo que Él pide de ti en un servicio, en un culto, entonces tu mente está lista. Tu mente, escúchame bien, tu mente está en el modo apropiado para recibir. Pero una mente que sistemáticamente, a propósito, llega tarde todos los domingos al culto, es una mente que está en un estado de irreverencia y arrogancia que no le permite recibir la palabra de Dios. Así de sencillo. Y en la medida en que uno conoce a Dios, aprende a adorarlo. Porque se trata de que aprendamos a adorarlo. Porque lo que estamos viendo aquí es que 2 hermanos fueron a adorar a Dios, pero uno le agradó a Dios y el otro no. Así que en una misma iglesia puede haber gente cuya vida agrade a Dios y puede haber gente cuyas actitudes y su forma de adorar y aún lo que traen no le agrada a Dios. Y esos son unos principios básicos de este texto. Y vamos a ir revisando los principios de la adoración desde lo más periférico a lo más profundo. Estamos en lo periférico. La primera pregunta que podemos hacernos es: ¿por qué a Dios le agradó la ofrenda de Abel? ¿Y por qué la de Caín no? ¿Por qué le agradó a Dios la ofrenda de Abel y la de Caín no? Bueno, hay algo muy sencillo, un principio muy lógico, y es que hay una conexión lógica entre lo que tú das y lo que piensas y lo que sientes por la persona a la que se lo das. ¿Están conmigo? Hay una conexión lógica entre lo que yo doy y lo que yo pienso y siento acerca de la persona a la que le estoy dando eso. Eso es normal, eso es lógico, eso es natural. Ahora, Dios conoce ese principio porque es un principio de la lógica, es un principio racional.
Si yo te hago un regalo, el regalo tiene que ver y refleja lo que yo siento por ti y lo que yo pienso de ti. Así de sencillo. Y Dios sabe que ese es un principio que nunca falla para evaluar las cosas. Ahora, mi ofrenda o tu ofrenda expresa claramente lo que tú piensas de Dios. Lo que tú das a Dios y lo que no das a Dios expresa claramente lo que tú piensas acerca de Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Yo quiero recordarles algo. El Génesis lo escribió Moisés, quien vivió 1000 y pico de años después de este acontecimiento. Dios le reveló a Moisés lo que había sucedido. Hay muchos pasajes de la Biblia que son revelados por Dios, es decir, que el escritor sagrado no estaba allí, sino que recibió el contenido, los hechos, los recibió por revelación. Por eso se dice que toda la escritura es inspirada por Dios, pero no toda la escritura es revelada por Dios. Es decir, todo esto es revelado. Moisés no lo conoce, Moisés no sabe, pero Moisés lo recibió por una revelación que Dios le dio. No es lo mismo el libro de Éxodo, donde él escribe, inspirado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, pero escribe acerca de hechos donde él estuvo presente. Aquí Moisés no está presente, sino que escribe acerca de lo que Dios le contó. Entonces mire qué interesante que este texto es el relato que Dios hace de aquel culto. El relato que Dios hace acerca de cómo esos dos jóvenes vinieron a adorarlo. Es un relato que nos muestra cómo Dios ve las cosas. En este momento Dios nos está viendo. En este momento Dios te está viendo. Me está viendo a mí, nos está viendo a todos. Pero nosotros no sabemos cómo Él nos ve. ¿Cómo te ve? ¿Cómo ve todo? Porque Él sabe cómo te levantaste, a qué hora te levantaste, cómo te bañaste, cómo te vestiste, si desayunaste. O sea, Él sabe todo lo que hubo antes de que tú estuvieras aquí y conoce cuál es el propósito, la causa, la razón y la motivación por la cual llegaste. Dios todo lo conoce. Entonces Dios habla de ese servicio y es Él el que está diciendo lo que vio. Entonces Él dice que Abel trajo, y miren lo que dice acerca de Abel el mismo Dios, que Abel trajo una ofrenda, pero no cualquier ofrenda. Número 1, una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas y una ofrenda de entre esos primogénitos de las ovejas, escogió la oveja más gorda. O sea que hubo un proceso de selección. Abel dijo, yo voy al servicio, yo voy a adorar a Dios. Él era pastor de ovejas, él fue al redil de las ovejas y de todo el rebaño de ovejas buscó los primogénitos. O sea, los primeros. Buscó los animales primogénitos, pero de los primogénitos no escogió cualquier primogénito, escogió la ovejita más gordita. O sea, de todo su ganado, escogió lo mejor de lo mejor. Van 2 veces. Y ese relato lo hizo Dios. O sea que cuando Abel fue allá a mirar para ver qué le entregaba a Dios, Dios lo estaba viendo. Y ahí habían ovejas flacas, ovejas gordas, ovejas dañadas, ovejas no sé qué. Pero Abel hizo una selección con base en lo que Abel siente por el Dios que va a adorar. Y escoge lo mejor y lo trae. Eso Dios lo vio, lo percibió. Y de allí nosotros aprendemos, hermanos, que Dios observa la calidad y la cantidad de lo que tú das. Si todavía no me crees, voy para 2 versículos que son supremamente impactantes acerca de esa capacidad que tiene Dios o esa inclinación que tiene Dios a examinar muy bien lo que estamos ofreciendo, a comparar la calidad y la cantidad de lo que estamos dando
Y vamos un momentico a Isaías, capítulo 1. Con este asunto de las ofrendas, Dios muestra sus gustos. Dios muestra lo que le gusta y lo que no le gusta. Y vamos a Isaías, capítulo 1, versículo 11. Mira lo que dice Dios. Escúchalo. Dice Dios, Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. La razón de eso se encuentra más adelante en el libro de Isaías, pero no es relevante para lo que les quiero decir de que a Dios no se le puede dar cualquier cosa, porque Él examina minuciosamente lo que nosotros le damos, y lo que le damos puede ser motivo de aborrecimiento o de agrado. O sea, Él puede aborrecer lo que hacemos, aborrecer lo que entregamos, o puede gozarse y deleitarse en lo que damos y en lo que entregamos. Por eso es necesario conocer a Dios para saber qué le gusta y qué no le gusta. Ahora, vamos a Malaquías. Malaquías, el terror de la iglesia. Malaquías, capítulo 1, el versículo 6 al 11. Y quiero que escuchen a Dios, nada más, como quien se interesa por agradarle. Malaquías 1, versículo 6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿Dios es tu padre? Ok, entonces él pregunta a todos los que dicen que Dios es mi padre: ¿dónde está mi honra? ¿Soy yo tu padre? Pregunta Dios. Ok, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Versículo 7, en que ofrecen sobre mi altar pan inmundo, o sea, en que no me gusta el pan que ponen en mi altar. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que ustedes piensan que la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿eso no es malo? Preséntaselo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabes lo que está diciendo Dios ahí? Te lo voy a poner en contexto. Está diciéndole al pueblo, o te está diciendo a ti: yo veo que tú tratas, por ejemplo, al alcalde, al gobernador, al edil, a ciertas personas con mayor respeto y más reverencia de lo que me tratas a mí. Por eso Dios le está diciendo: ¿por qué no le llevan ese poco de animales enfermos? ¿Por qué no se los llevan al príncipe? El príncipe era el gobernador de la tribu. ¿Por qué no se lo llevan allá para ver si a él le va a gustar? ¿Sí ves cómo habla Dios claro? O sea que tenemos que tener mucho cuidado con esto de la alabanza. Ahora ustedes me dirán: pero es que ese es en el Antiguo Testamento. Eso es en el Antiguo Testamento, eso ahora eso ahora es todo relax total, porque ya Cristo murió por nosotros y nosotros ahí como sea tenemos que venir como nos dé la gana. Pues no. ¿Recuerdan a Jesús frente al arca de las ofrendas, echando ojo a lo que daban los ricos y a lo que daba una pobre viuda? Con aquello de que no, que ya los diezmos no importa, que las ofrendas no importa, que ya todo eso está abolido, que todo eso es de la ley. ¿Y qué hacía Jesús? Mirando lo que daban. Pues ahí estaba el Señor mirando todo lo que daban, y hizo una observación muy puntual acerca de la ofrenda de la viuda, que echó 2 moneditas y dijo: todos estos ricos dieron las sobras
esta mujer es la que más ha dado, porque de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Así que el Señor Jesús ratificó lo que el Padre hace cada vez que ofrecemos algo para Él, y es examinar la calidad de lo que damos. Examinar la calidad de lo que entregamos, examinar la cantidad dentro de un contexto, hermano, porque Dios no te pide, escucha lo que te quiero decir, Dios no te pide a ti lo que no puedes dar. Lo que Dios te pide exactamente es, de todo lo que tú puedes dar y sabes dar, dale a Dios lo mejor. Te lo repito, de todo lo que tú tienes, puedes y estás en capacidad de dar, dale a Dios lo mejor, el mejor momento de tu vida, el mejor tiempo, el mejor espacio, la mejor alabanza, la mejor adoración. Y de ahí para adelante, mejor es la palabra para todo, conforme a lo que tú tengas. No es conforme a lo que tiene otro, porque Dios sabe todo lo que tú tienes. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que tú tienes te lo ha dado Él. Así que Él no te va a demandar que lo adores con algo que tú no tienes. Él te va a demandar que lo adores con lo que tú tienes. Y de lo que tú tienes, tú tienes que examinar qué es lo mejor. Porque Él está esperando que de todo lo que te ha dado, tú le entregues a Él lo mejor, de lo mejor. O sea, que tengas la capacidad de hacer una selección justa y acorde con su grandeza y con su dignidad. Ahora, lo que tú piensas acerca de Dios, o sea que aquí está el asunto de la ofrenda. La ofrenda, lo que doy, repito, lo que doy, sea el tiempo, la alabanza, la disposición, la adoración, todo lo que doy, todo lo que entrego, tiene que estar determinado, o siempre va a estar determinado por lo que yo pienso y creo de Dios. Ahora, el asunto es que lo que yo pienso y creo acerca de Dios debe estar determinado por lo que Él mismo ha revelado en su palabra. Si tú no crees y piensas acerca de Dios conforme a lo que Él mismo ha revelado en su palabra, tú te has inventado un Dios. Tu Dios es falso. Porque tú dices en tu corazón, yo creo que Dios es así. Pues es lo que tú crees. Pero Él mismo ha dicho cómo es. Él mismo se ha manifestado y Él mismo se ha revelado. Y Él espera que la imagen que tú tengas en tu cabeza, el concepto que tú tengas acerca de Dios, esté conforme a la revelación que Él mismo te ha dado. Ahora, la revelación puede ser que la revelación que tú tengas quizás no proviene 100% de la Escritura. Y a cada creyente, y a cada iglesia, y a cada congregación, Dios le da algo. Y yo creo, sin pecar de falsa modestia, sino en reconocimiento de toda la grandeza, de todo el privilegio y de todo el honor que Dios nos ha entregado por su bendita y gloriosa palabra que escasea por estos tiempos. Yo creo que la adoración en esta iglesia debe ser supremamente más excelsa, debe ser supremamente más gloriosa. Porque nosotros no nos entretenemos aquí los domingos con mensajes acerca de cómo prosperar en la vida, acerca de cómo vencer los miedos, acerca de cómo sacar el campeón que hay en ti, o acerca de cómo vencer la depresión, la ansiedad y todas esas cosas que de vez en cuando hablamos. Pero básicamente nos hemos propuesto mostrar la grandeza, la dignidad, la excelencia, el poder, la gloria de Dios, que es digno de suprema adoración. De tal manera que conforme a la revelación y al conocimiento que tú has recibido en este lugar o en todos los lugares donde Dios te ha llevado,
así es la adoración que Dios demanda de tu vida. Ese es el Dios que tú debes creer, el Dios que se ha revelado a sí mismo. No es el Dios que yo me invento, ni el Dios que a mí me parece. Es el Dios que se revela en su palabra. Pero la pregunta es, ¿qué nos ha revelado Dios? O vamos primeramente a Abel y a Caín, porque el asunto que nos compete es qué fue lo que pasó allí. ¿Qué revelación había para que Caín y Abel pudiesen adorar correctamente a Dios? Y ya hemos ido caminando por un resumen que creo yo que es un resumen muy básico de la revelación que tenía Adán y Eva. Porque la misma Biblia nos muestra que Adán solía hablar con Dios, o que Dios solía salir a la hora de la brisa de la tarde a hablar con Adán todos los días. Así que no conocemos la magnitud de la revelación que Dios le había dado a Adán y Eva, padres de estos dos muchachos. Pero hay unos puntos esenciales que sí conocemos acerca de lo que Dios había dicho y de lo que Dios había hecho, porque Dios no solamente se revela con palabras, sino que se revela con unos hechos concretos. Y lo primero que hizo Dios cuando Adán y Eva salieron de detrás del árbol, o cuando Dios los encontró escondidos detrás del árbol con sus delantales de hojas de higuera, lo primero que hizo Dios fue quitarle esos delantales de hojas de higuera y vestirlos con pieles de animales, porque Dios había dicho que el día que comieran de aquel árbol, ese día morirían, y ese día ciertamente murieron también dos animales inocentes con el propósito de vestir la desnudez y la vergüenza de Adán y Eva. Así que ese día a ellos les repasaron la lección que dice que la paga del pecado es muerte y que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Ese punto de la revelación ya lo tenían, ya lo conocían. Tú me dirás, pero es que no está claro. No está claro. A ver, ¿de dónde podría sacar Abel el hecho de hacer esa selección, los animales primogénitos y de los primogénitos de los más gordos? O sea, ¿cómo y por qué? Y yo quiero darte un dato que para mí es relevante y aclara mucho, porque existen personas que dicen que en ese tiempo los dos niños no sabían nada, que eran dos ángeles caídos, que no tenían ni la más remota idea de qué era lo que le gustaba a Dios y qué era lo que no le gustaba. Por favor, si Dios los había vestido con pieles de animales, si Dios había dado su ley, si Dios mismo había prometido un Salvador, ellos sí conocían el sacrificio de esos dos animalitos, pero no se sacrificaban animales en ese tiempo. Pues no. Quiero que vengas conmigo para recordarte algo, y es que el hombre era vegetariano, el hombre no comía animales. El hombre comenzó a comer animales después del diluvio. Génesis capítulo 1, versículo 29 y 30 está la dieta alimenticia de los animales y la dieta alimenticia de los hombres. Génesis capítulo 1, versículo 29. Dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán ¿para qué? Para comer. ¿Qué comía el hombre? Semillas, frutas, semillas y frutas. Ahora no se vayan a volver vegetarianos. Que no falta gente que sale diciendo que eso es la razón por la cual no comen carne. Y en el versículo 30 resulta que los animales tampoco eran carnívoros. Dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, ¿van a comer qué? Toda planta verde les será para comer. Cuando tú llegas al capítulo 9 de Génesis, si quieres vamos un momentico para que nos quede claro ese punto de que la gente no andaba matando corderos así para hacer un asado, porque eso no existía. Génesis capítulo 9, el versículo 2 al 4. Aquí
después del diluvio, cuando Noé y sus hijos salen a tierra, Dios hace un pacto con Noé. Y dentro de ese pacto, Dios le entrega a Noé el permiso, la licencia para comer carne de animales. Génesis capítulo 9, versículos 2 y 3 dice: el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes los he dado todo. Todo lo que se mueve y vive. O sea que ellos sabían perfectamente que los animales eran los que tenían esa condición de vida. Una vida que estaba, según lo que él dice la misma escritura, que estaba en la sangre. Así que por razones muy lógicas, por razones que se relacionan perfectamente con el concepto de la paga del pecado, guiado por la revelación que tiene, es que para Abel es muy claro que hay que ofrecerle un animal y no los frutos de la tierra. Es muy claro para él. Ahora, vamos un momentico a Caín y preguntamos, ¿por qué no le agradó ni Caín ni su ofrenda? Porque una de las cosas importantes que vemos acá es que no dice que no le agradó su ofrenda, no, dice que no se agradó ni de Caín ni de su ofrenda. Es decir, ni me gusta tu ofrenda ni me gustas tú tampoco. Y cuando se trata de Abel, me gusta tu ofrenda y me gustas tú. Ambas cosas juntas, de la mano, la una depende de la otra y la otra testifica de la otra. Entonces Dios dice, no me gusta Caín, no me gustas tú. Dice, y lo miró feo. O sea, Dios dijo, no me gusta lo que trajiste, Caín, y tampoco me gusta la actitud con la que vienes. O sea, no me gusta nada, ni tú ni tu ofrenda. Eso es tremendo, hermano. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Bueno, hermanos, es que Caín ignoró algo que era claro, muy claro. Ignoró la verdad fundamental que gobernaba la familia de la tierra en ese momento, que estaba formada por Adán, Eva y en especial estos dos muchachos. Y esa verdad fundamental es que somos deudores. Somos deudores de Dios. Que ellos han pecado. Caín ignoró su deuda con Dios y despreció a Dios. ¿Tú te has encontrado alguna vez con alguien que te deba mucho dinero? Y que te miran así como si ni te conocieran. ¿Tú te has dado cuenta que hay gente que para deber plata es cínica y descarada? Miren, no hay nada más fácil para conocer a una persona que un préstamo. Un préstamo de plata y tú vas a saber cómo reacciona, cómo vive, cómo se fresquea, cómo espera que tú pases por la vergüenza de cobrarle. Porque sabes que cuando alguien te debe, tú no debes permitir que esa persona te cobre. Y si no tienes la plata, debes tener la decencia de decir, discúlpame, yo quedé que te pagaba hoy, pero no puedo, perdóname. Pero tú no puedes pasar así como que, te vi, no sé de qué manera, no te conozco. No, porque eso habla de quién tú eres. Y eso fue lo primero que ignoró Caín. Ignoró una deuda del tamaño y del valor de su propia vida. Escucha, es que Caín no le debía 2,000 pesos a Dios. ¿Sí entiendes? Es una deuda del tamaño de tu vida, como aquel hombre que para pagar la deuda tenía que vender a toda su familia y venderse a él, y el amo lo perdona. Y luego él va y le cobra 100,000 pesos a otro que va pasando por ahí. Entonces Caín tiene una deuda con Dios del tamaño de su propia vida, del valor de su propia existencia. Y Caín se hace loco. Caín se hace loco. Mira, cuando nosotros nos acostumbramos a la injusticia y a la impunidad, y somos una nación acostumbrada a la injusticia y a la impunidad, ¿o no?
Los, los noticieros hacen hasta lo que pueden y lo que se les permite por mostrarnos la corrupción, el crimen, pero nosotros vemos el castigo. Nosotros vemos a esas personas pagando. Nosotros nos sentamos en el televisor y ese es el desfile de todos los crímenes. Crímenes del Estado, crímenes del gobierno, crímenes públicos, crímenes del de a pie, del de que va en carro, de todo. Vemos a alguno pagando su... No, siempre, mira lo que hizo. Qué cinismo, ahí está muerto a la risa. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando nos acostumbramos a la injusticia y a la impunidad, es normal que poco a poco vayamos perdiendo la conciencia de lo que es justo y de lo que es equidad. Ustedes recuerdan la frase de Moisés, ojo por ojo, diente por diente. Esa frase no era una invitación a la venganza, ni era una invitación a que se sacaran los ojos los unos a los otros. Era una sentencia o una directriz para los jueces, para que cuando un juez fuera a infringir un castigo, una pena, cobrara exactamente lo que es proporcional a la falta. Entonces, ahí es donde se aplica. Hombre, si a ti te sacaron un ojo, saca tu otro ojo, pero no era literal, sino, por favor, lo que te robaron, tienes que resarcir el mismo valor con el perjuicio adicional de ese robo y con todo lo que causó el robo. O sea, tienes que hacer un estudio de todo lo que implicó que tú hayas robado 2 gallinas al señor de enfrente. Por ponerte un ejemplo, el señor de enfrente tenía 2 gallinas, tú te las robaste, pero él tenía un contrato impresionante y esas 2 gallinas eran importantes. Al tú robárselas, él perdió el contrato, un contrato por 1 año, toda su economía se vio afectada. O te pongo un ejemplo, hermanos, que escuché hace poco, yo no sé si es ficticio o es verdadero, pero me dejó impactada, porque a menudo oímos cosas malas de los pastores, pero a veces los pastores también sufren difamación. Y la historia que escuché cuenta acerca de una iglesia donde una jovencita se paró un día y dijo que ella era la amante del pastor, públicamente, y lo dijo delante de todo el mundo. Estaba la esposa del pastor, estaba toda la congregación en pleno y ella se paró y dijo que ella era la amante del pastor. Toda la gente se quedó impactada, la esposa del pastor comenzó a temblar, se le bajaba la presión, se desmayaba y ella comenzó a decir, la gente decía, eso es mentira, no sé qué. Y ella comenzó a decir, es verdad y yo lo puedo comprobar. Y comenzó a narrar acerca de las marcas, de los lunares, de las señales que el pastor tenía en lugares íntimos de su cuerpo y que solamente su esposa podía conocer. De esa manera la esposa... Todos quedaron convencidos y dieron por hecho que el pastor se acostaba y tenía relaciones con la jovencita. Le quitaron la credencial, le quitaron la iglesia se dividió, la iglesia se desbarató, la esposa agarró sus hijos y lo dejó y él se fue a vivir por allá en un pueblo, lejos de la ciudad y lejos de ese lugar. Pero pasaron aproximadamente 20 años y aquella mujer cayó enferma en una clínica. Aquella mujer que era la supuesta amante del pastor. Y ella hizo llamar al superintendente del concilio. Y llorando y angustiada, le confesó 20 años después al superintendente del concilio que ella todo se lo había inventado y que ella conocía el cuerpo del pastor porque ella había sido auxiliar de enfermería en una clínica y cuando el pastor lo habían internado para hacer una cirugía, ella había visto todas las marcas de su cuerpo. El superintendente, horrorizado, salió corriendo a buscar al pastor con su credencial en la mano. Encontró al pastor o expastor, si es que eso se puede llamar, y le dijo, discúlpame, qué pena, cometimos un terrible error contigo. Aquí te traigo
la credencial para que regreses al ministerio y que seas restaurado y tal y cual, no sé qué. Y el pastor le dice, ¿y quién me va a devolver a mi esposa, a mi familia, a mis hijos, mi ministerio, mi congregación, mi dignidad? No, eso no tiene precio. Eso no se puede pagar. Muchas veces nosotros hacemos un daño y decimos simplemente, lo siento. Lo siento. Pero pocas veces tenemos la capacidad de sentarnos para contabilizar la magnitud del daño que hemos hecho. Y por eso es que a veces pensamos como piensa Caín, que puede presentarse ante Dios simplemente con patillas y papayas. Ese es el problema. Ese es el problema que nos ocupa. Ese es el problema de Caín. Esa es la insolencia, la arrogancia, la altivez y el orgullo, porque el pecado es la condición de todos nosotros los seres humanos. Pero la actitud es la que diferencia a un adorador, es la que diferencia a Abel de Caín. Es la que hace que Dios diga no, no acepto ni tu vida ni tu ofrenda, porque tú crees que eres igual a mí, porque tú crees que con patillas y papayas puedes cubrir el daño que has hecho, porque ni siquiera tienes una actitud de arrepentimiento, porque no has hecho nunca un estudio contable de todo el daño que hacen tus acciones. Esa es la situación, hermano. No basta con decir lo siento. Si no podemos resarcir el daño, ahí queda una deuda. Ahí queda una deuda. Caín es arrogante, es irreverente, es blasfemo, es profano. Desprecia a Dios y se burla de Dios. Pero quizás no lo podemos ver porque no vemos más allá de nuestro propio yo. Ahora, si regresamos un momentico a Abel, nos vamos a preguntar, bueno, y entonces la ovejita gordita y primogénita de Abel sí satisfizo a Dios. O sea, aquella oveja gorda porque la escogieron de lo mejor, primogénito, todo eso, ese animalito sí pudo, sí logró satisfacer las demandas de Dios, sí logró cubrir esa deuda, porque igual Abel también es un pecador. ¿Ese animalito sí es digno y es suficiente para Dios? La respuesta es no, hermano. No, no hay ningún animalito que pueda satisfacer la justicia de Dios. No hay ningún animalito, por gordo, por impresionante que sea, que pueda hacer que yo sea acepta delante de Dios. No hay ningún animalito. No hay ningún animalito y no hay nada que yo pueda dar. No hay nada que pueda dar. ¿Qué es entonces? ¿Qué es entonces lo que hizo que a Dios le gustara esa ofrenda? Ya vimos que hay unas diferencias sustanciales. Hay unas diferencias en cuanto a las características, la forma, la manera, la selección y todo. Pero ese animalito, con todo y que es lo mejor que Abel tiene, tampoco puede hacer acepto a Abel delante de Dios. No era el animalito. Escuchen bien, era la fe detrás de este animalito sacrificado. La fe de Abel se escondía en este animalito sacrificado.
el esmero de él en escoger el mejor, la certeza que él tiene de que él, Abel, es digno de muerte, pero que Dios mismo ha dicho que él en su misericordia puede recibir un sustituto. Eso es lo que tiene Abel en su mente. La fe en que Dios mismo proveería. La confianza de que se necesita una vida que sustituya a la mía, porque yo debo mi propia vida. ¿Sabe qué sucedió? Que cuando Dios vio el animalito sacrificado por Abel, vio a su propio Hijo Jesucristo inmolado en una cruz. Porque la Biblia nos enseña que este Jesucristo fue escogido, fue apartado, sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Y ese cuadro eterno que hay en la mente de Dios, antes de crear al mundo, antes de crear al hombre, y sabiendo que el hombre pecaría, pero habiendo provisto en la eternidad un cordero salvador, cuando Abel sacrifica su cordero, Dios se acuerda de su hijo. Cuando Abel mata a ese cordero, la sangre que corre de ese cordero, a Dios le trae en memoria la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él vio un cuadro de un sacrificio perfecto, pero este solamente era el cuadro. Yo quiero que vengas conmigo a Hebreos capítulo 11, que lo dice de pronto con unas palabras más sofisticadas que la mía. En Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Aquel día, cuando él se esmeró en coger su animalito, cuando él se esmeró en que fuera un primogénito, cuando él examinó que fuera el más gordito, ese día, él estaba preparando una ofrenda para la eternidad. ¿Por qué era eterna esa ofrenda? ¿Qué tiene de eterno el animalito? Que nos recordaba al Señor Jesucristo, que se amparaba en el Señor Jesucristo, que era una sombra del Señor Jesucristo. Hermanos, todos los hombres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, se salvan por mirar a Cristo. Unos lo miraron en el futuro y otros, como nosotros, lo miramos en el pasado. Pero sin Cristo no hay adoración. Cuando tú vengas a presentarte delante de Dios, tú tienes que estar cubierto de la sangre de Cristo. Cuando tú vengas a presentarte delante de Dios, tú tienes que oler a su Hijo Jesucristo. Si tú quieres ser acepto, no hay nada que puedas hacer. No hay ropa, no hay vestido, no hay nada que puedas hacer. Solamente eres acepto si estás en Cristo Jesús. Si tienes su justicia establecida sobre tu pecado. Si Él te ha lavado, si Él te ha limpiado. Si estás en comunión con Dios a través de Cristo Jesús. Tú eres un adorador. Tú eres acepto delante de Dios. Hermano, y si tú eres ese tipo de adorador, yo estoy seguro que tú le vas a dar a Dios lo mejor de tu vida, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tus ofrendas, lo mejor de tus habilidades, lo mejor de tu servicio. Escucha, lo mejor, lo mejor. Él sabe que es lo mejor. Yo no puedo decirte que es lo mejor. Tú eres la que tienes y el que tienes lo que Dios te ha dado. De eso, Dios espera que des lo mejor. Bendito sea Dios. En Hebreos capítulo 10 nos hablan de esta adoración, versículo 19. Hebreos capítulo 10, mira qué lindo lo que dice el versículo 19. Dice: así que hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por la sangre de quién? De Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su propia carne. Cuando Cristo fue traspasado en la cruz del Calvario, y Gina nos hablaba esta mañana en la intercesión acerca de que un soldado, para comprobar que de verdad estuviera muerto, atravesó el pecho de Jesús con una lanza. Hizo que se derramara, Jesucristo se desangró por completo. Toda la sangre de Jesús se derramó y cayó a la tierra. Y así como esa lanza abrió el pecho de Jesús, así el sacrificio de Jesús abrió el camino a la presencia de Dios, donde no podemos entrar con ningún otro cordero, con ninguna otra ofrenda, con ninguna otra obra. No podemos entrar con nada de lo que nosotros hagamos o tengamos, solamente con el sacrificio de Jesús. Solamente. Es más, si algo le damos a Dios y si Dios lo recibe, es por causa de Jesús, es por causa de Cristo. Y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura. Mantengamos con agua pura, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos, y si tú no has estado dándole a Dios lo mejor de tu vida, y si tú has sentido que Dios está demandando estas cosas hoy de ti, yo te invito a que te pongas a paz con Dios y derrames tu corazón. Porque Cristo Jesús murió y resucitó para que tú seas acepto delante de Dios. No tienes que pagar nada. No tienes que pagar lo que no diste. No tienes que venir como vienen algunos y que deben yo no sé cuántos meses de diezmo y entonces lo van a pagar. No, hermano, todo eso ya pasó. Cuando Dios perdona, perdona. Estás perdonado. Tú no tienes que venir a recuperar los diezmos que no diste. No tienes que venir a recuperar el tiempo en que no viniste. No tienes que venir a arreglar el pasado que ya lo hiciste. ¿Sabes por qué? Porque Cristo lo arregló por ti, lo pagó por ti. La deuda está 100% saldada. Toda la deuda de tu pecado ha sido pagada. No recibe Dios ningún dinero. No recibe Dios ninguna manda. No recibe Dios ningún pacto. Dios solamente recibe la vida, la sangre de su Hijo Jesucristo. Y con eso tú estás a paz y salvo con Dios. Ahora Dios solamente te pide que tú vivas para Él, que tú vivas para Él. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es vuestro culto racional. Así como para iniquidad tú en el pasado presentabas tus miembros y tu cuerpo, ahora para justicia y para la gloria de Dios, preséntate como vivo de entre los muertos. Considérate muerto al pecado y vivo para Dios, Señor nuestro.